Hoy es la lección 16 y hoy empezamos terminamos con el periodo de conflicto y ahora entramos al periodo de crisis, del capítulo 11 de Juan 11 a 54 al 12, 6. Y entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Por qué esto se transforma de un conflicto a crisis? Y porque recién, la señal de Lázaro, resucitó a Lázaro. Y no solamente que resucitó a Lázaro, y no solamente que estaba el pueblo de Betania, pero estaban los religiosos que lo estaban siguiendo, y había mucha gente, de hecho había una multitud que vio la señal. Y claro, los religiosos, por cuanto más señales hacía Jesús, menos creían, eran incrédulos. Es absolutamente posible ver milagros y ver cosas sobrenaturales y no creer. Y esta gente, después de la señal de Lázaro, su incredulidad llegó a un nivel altísimo y que tomar una acción, tenían que hacer algo, porque esa incredulidad no podía tolerar a Jesús, no lo podía tolerar. Entonces, aquí en todo este periodo de crisis, fíjese que en el capítulo 11, él se retira a un pueblo llamado Efraín. En el capítulo 12, vuelve a Betania. Y en el capítulo 12, la segunda parte del capítulo 12, entra a Jerusalén, la gran entrada. Y en el capítulo 12 también hasta el 36, que ahí termina el periodo de crisis, él tiene un encuentro con unos griegos. Ahora vamos a hablar de esto. Después de la entrada a Jerusalén, ya no tuvo más contacto con las multitudes. Ahí se retiró y ahí se quedó con los 12. ¿Por qué? Porque la hora no había llegado. La hora no había llegado. Y todo este periodo de crisis empieza con el capítulo 12, versículo 1, que dice 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua. No se olviden que Jesús fue crucificado en Pascuas. Así que eran 6 días antes. 6 días antes vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Él, antes de que vaya a Betania, se había retirado, en el capítulo 11, se había retirado a un pueblo llamado Efraín. Había resucitado a Lázaro, se armó un revuelo y él se tuvo que retirar y se fue a este pueblo llamado Efraín. Capítulo 11, 54 dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad, un pueblo llamado Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Estando ellos en el templo, se preguntaban los unos a los otros, ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Entonces, este es el cuadro. Entre la señal de Lázaro, cuando resucita Lázaro, y su retorno a Jerusalén, Jesús estuvo en un pueblo llamado Efraín. Jesús tenía que obligatoriamente ir a celebrar la Pascua. La tenía que ir a celebrar como hombre judío. Sus enemigos lo esperaban. En el versículo 57 otra vez dice, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiese. Entonces Jesús ya en este momento de crisis está bajo amenaza. Lo van a matar. Lo van a matar. Punto. ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que él, antes de ir a Jerusalén, se va a Betania. Dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Se le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él.
aquí en este evento, mire qué interesante. En este evento hay dos personas centrales. No es Lázaro. Las dos personas centrales son María y Judas. María y Judas. María es el símbolo del autosacrificio, del sacrificio. Estaba a los pies del maestro, estaba escuchando lo que Jesús decía y después le ofrece el ungüento súper caro, el salario de un año entero. Y Judas, en contraste, es un egoísta. María expresa su amor con un regalo carísimo. Judas es un sarcástico. Él pregunta, ¿no? ¿Y por qué se está usando este tan caro perfume? ¿No? Porque era un él no tenía, a él no le importaban los pobres. María sirve a Jesús y Judas es un crítico. María tenía discernimiento espiritual cuando ungió, escúcheme bien, dice la Biblia, que María no estaba ungiendo a Jesús simplemente en ese momento. Simbólicamente, ella estaba ungiendo el cuerpo de Jesús para su muerte. Y Judas no entendió nada, porque no tenía discernimiento espiritual. Judas, de hecho, dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El salario de un año entero. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí voy a hacer me voy a detener, porque aquí hay una muy poderosa. Y usted se va a sorprender. Porque aquí dice la Biblia que Judas tenía la bolsa, y que sustraía de lo que se echaba en ella, es decir, robaba. Entonces, otra vez, Judas tenía una bolsa. Ahora, lo que le voy a decir ahora es muy interesante. Yo no sé, estoy mirando, yo no sé si aquí hay algún alguien que toca o que canta en el culto de adoración, de alabanza, si es un músico, si es un cantante. Pero acá hay una verdad uy, ay. Le voy a decir por qué. Porque Judas tenía una bolsa. La palabra esta para bolsa, está compuesta por dos palabras. Gloso y comón. Gloso común. Gloso significa lengua en griego, lengua. Y común significa organizado. Entonces, aquí, esta no es una bolsa para guardar dinero. Esta era una bolsa, presten atención, por favor, porque esto a mí no a todos le va a hacer sentido, pero a algunos no va a hacer sentido. Esta bolsa era la bolsa que usaban los músicos para guardar las boquillas de los instrumentos que soplaban. Y también guardaban las uñas. ¿Vio que los guitarristas usan uñas? Bueno, en aquel tiempo los arpistas y los que tocaban instrumentos a cuerdas también tenían esas uñas. Esta era una bolsa donde se guardaban las boquillas que se usaban para instrumentos de viento. Por eso es la palabra lengua ahí. Lengua. Nosotros en el Nuevo Testamento usamos la palabra, esa misma, esa uña que tiene Emilio. Emilio, a ver si la muestra, esa misma. Esa es una uña para tocar guitarra. Bueno,
Judas tenía una bolsa que guardaba esas uñas y guardaba las boquillas para los instrumentos de viento, los que se soplan. Básicamente esto me dice algo. Me dice que Judas era un músico, pero había sustituido la bolsa que le tocaba a las cosas de la música con el dinero. Es decir, y hoy está pasando lo mismo, ¿no? Músicos que sustituyen su talento musical y su don de Dios musical por el dinero. Y Judas era uno de esos. Y porque sustituye su ministerio de música y adoración por el dinero, se le endurece la conciencia a tal manera de que ya es un incrédulo. Y entonces ahí está Judas. Y le voy a decir algo, la palabra bolsa es otra palabra, pero acá específicamente se usa esta palabra, la bolsa que se usaba para los instrumentos de música, para poner las cosas de los instrumentos de música. Y este era alguien que sustituyó la música y la adoración por el dinero. Bueno, están todos en la casa de Lázaro y dice que había una gran multitud de judíos que supieron que entonces que él estaba ahí en la casa de Lázaro y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, pero también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Muchos curiosos vinieron. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. No solamente querían matar a Jesús, pero querían matar la evidencia del milagro, la evidencia de la señal. ¿Por qué? Porque a causa de él, a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se estaban agregando demasiada gente que querían seguir a Jesús, muchas, y los religiosos estaban locos. Entonces, versículo 12 del capítulo 12, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, se fueron escucharon que Jesús iba a Jerusalén, y entonces vino una gran multitud, pero vinieron para ver a Jesús. Y habían dos grupos, dos multitudes que se querían ver a Jesús, dos grupos. Primero estaba la multitud de gente que habían visto la señal, habían estado en Betania, habían visto a Lázaro resucitado, y dice que daban testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Estos eran testigos. Y se fueron a Jerusalén al enterarse que Jesús iba a ir. Ahora, había otro grupo, y este grupo es un grupo como que tiene un significado muy profético. ¿Por qué? Porque había un grupo de peregrinos extranjeros, griegos, que venían a la Pascua y oyeron acerca de Jesús. Estos no vieron los milagros, no vieron las señales. Estos solamente escucharon lo que Jesús había hecho. Y entonces dice que estos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Es decir, había gente que fueron testigos, había otra gente que escucharon, nada más. Y entre estos dos grupos, que estaban ansiosamente esperando ver a Jesús, los que habían sido testigos del milagro, los que no, pero habían escuchado, dice que esta gente tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y entonces Jesús dice que tomó un asnillo, un burrito, montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Esta es una cita directa del Salmo 118. El Salmo 118, que era un salmo que también se cantaba durante las Pascuas. Y miren lo que dice el Salmo 118, versículo 25 y 26. Oh Jehová,
sálvanos ahora. ¿Saben lo que significa sálvanos ahora en hebreo? Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. No sálvanos. No sálvanos, no. Sálvanos ahora. Oh Jehová, sálvanos ahora. Hosana, en otras palabras, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esta es una cita directa del Salmo 118. ¿Y qué es lo que estaban cantando esta gente? Estaban cantando, sálvanos ahora, líbranos ahora, sácanos de este yugo de la opresión romana, sácanos de este problema. Y este Salmo 118 era cantado durante la Pascua, porque durante la Pascua había siempre en el pueblo de Israel una expectativa de que el Mesías se iba a manifestar para liberar a su pueblo, en la Pascua. Entonces, fíjese, la cultura, la religión judía canta este salmo porque tenían esa expectativa que el Mesías iba a venir para salvarlos, no de sus pecados, para salvarnos no de su impureza y de su injusticia, para salvarnos de los romanos, para que ellos sean una nación libre. El pueblo básicamente no quería un Mesías, quería un libertador de su opresión, de la opresión romana. Eso es lo que el pueblo quería. Dicho sea de paso, todavía en el día de hoy el pueblo de Israel está esperando a un Mesías libertador que los libere de sus enemigos, que se termine el conflicto en Israel, que se cumplan todas las profecías, pero ellos están esperando un libertador, un líder político-militar. Y esta gente, cuando ve a Jesús, claro, los que habían visto a Jesús resucitar un muerto, seguro que estaban diciendo, si este puede resucitar un muerto, este tiene poder y autoridad para sacarnos de la opresión romana. Fíjese que en Juan 6, por ejemplo, Juan 6, después que Jesús multiplica los panes y los peces, dice, y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Entonces, aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Claro, se habían llenado la panza de pan y de pescado. Y ahora dice, este es el que tiene que venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Entonces el pueblo de Israel tenía tanto deseo, tanta pasión por el Mesías, que era el rey que los iba a venir a liberar, que ahora cuando lo reciben a Jesús, le están gritando esto. Pero Jesús entra sobre un burrito. Jesús entra sobre un burrito. Esa es la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, sobre un burrito. ¿Por qué un burrito? Bueno, porque en aquel tiempo los reyes y los jueces se transportaban sobre un asno como señal de paz. ¿Por qué un asno? ¿Por qué un burrito? Y porque un caballo era un instrumento de guerra. Los que se aparecían en caballo era porque había guerra. El caballo era como un tanque de guerra en aquel tiempo. Por eso Samuel iba sobre un burrito, David cabalgaba un burrito. ¿Por qué? Porque el burrito es señal de paz. Era una autoridad que venía, pero no con un caballo a pelear, venía en un burrito en señal de paz. Y Jesús, entonces, escuchando el clamor de la gente que querían hacerlo rey, porque había resucitado un muerto, porque había hecho señales por todos lados.
Entonces Jesús, ¿qué hace? Se aparece en un burrito. Le está diciendo a ellos, yo no soy el rey que ustedes se piensan que soy. Y en ese contexto, entonces, están en el templo, porque Jesús va al templo, y dice que había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos griegos eran prosélitos, eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, pero hablaban en griego, eran griegos. ¿Se acuerdan de Cornelio? Cornelio era un gentil, pero le oraba al Dios de Israel. Habían encontrado en el judaísmo gente gentil, pagana, que tenían cientos de dioses. Habían encontrado en el judaísmo algo más antiguo que el paganismo romano. El paganismo romano, los dioses paganos de Roma, los de Grecia, eran dioses muy caprichosos, no tenían no tenían sentido, era un problema para la gente. Entonces, cuando escucharon que el Dios de Israel era uno, y que era un Dios justo, entonces le atraía la religión judaica, la religión judía, y se habían convertido mucha gente. Los paganos tenían cientos de dioses, y entonces los judíos tenían uno. En el Nuevo Testamento hay un montón de gente así. Ahí está Lidia, por ejemplo. Lidia era una griega, en Hechos 16. En Tesalónica había muchos griegos que se convirtieron al Señor. En Atenas, cuando Pablo fue al Areópago y habló, dice que muchos creyeron, en los griegos, creyeron en Jesús. En Corinto, todos los corintios eran griegos. Es decir, los gentiles griegos les apelaba el judaísmo porque era un Dios. Y era un Dios justo, bueno, no era un caprichoso. No tengo tiempo para hablarles de la mitología griega y los dioses romanos, pero eran todos unos caprichosos. Y se acercaban a Jesús entonces, pero se acercaron, fíjese bien, no le fueron directamente a Jesús. Se acercaron a Andrés y Felipe. Andrés y Felipe. Aquí hay algo interesante, porque Felipe, Filipos, no es un nombre hebreo, es un nombre griego. No, Felipe era judío, pero tenía un nombre griego. Felipe venía de Betsaida, que era un lugar donde había mucha influencia helénica, mucha influencia griega. Y fíjese qué interesante, porque Felipe significa un amador de caballos, es decir, le gustaban los caballos. Y Felipe había nacido y se había criado en una comunidad judía, pero hablaban todos en griego. Y fíjese que estos griegos se dirigieron a Felipe. Es como que, esto no está escrito en la Biblia, pero como que empezaron a preguntar, ¿y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? ¿Y usted cómo se llama? Y cuando encontraron a alguien que tenía un nombre griego, como Felipe, entonces, ¿qué sucedió? Le dijeron, queremos ver a Jesús, llévanos tú, porque tú tienes un nombre griego, entiendes nuestra cultura, y llévanos a Jesús. Ahí te dice mucho acerca de cómo identificarse con la gente para llevarlos a Jesús, ¿no? Y entonces estos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, es decir, Juan lo especifica bien claritito. Se acercaron a Felipe porque Felipe era de Betsaida de Galilea. Tenía un nombre griego y era de Betsaida de Galilea, que era un pueblo por el norte, allá arriba, ¿no? Y que era un pueblo donde se hablaba el griego. Diciendo, entonces los griegos le dicen, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Quisiéramos ver a Jesús. Y fíjense ahora lo que sucede. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces, Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué le dijeron a Jesús? Hay unos griegos que te quieren ver. Hay unos griegos que te quieren ver. Los griegos eran gentiles. Y Jesús responde. Lo que Jesús ahora va a decir es muy poderoso.
Jesús ahora responde y dice así la Biblia, y Jesús les respondió diciendo. ¿A quién le respondió? No a los griegos. Le respondió a Felipe y Andrés. Él no habló con los griegos. Y ahora lo que le responde no le habla a los griegos, le habla a sus discípulos. Les respondió diciendo. Ustedes saben bien que Jesús dijo, a mí mi Padre me ha enviado a la casa de Israel, a los suyos vino. Primero vino los suyos. Entonces Jesús ahora se dirige a sus discípulos y mire lo que les dice. Todavía no llegó mi hora. Déjame leerle algunos pasajes donde Jesús dice esto. En Juan 2, ¿se acuerda que María, la mamá de Jesús, le pide a Jesús, le habla del que se terminó el vino en la boda de Caná? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En Juan 7, los hermanos de Jesús le están diciendo, tú tienes que subir a Israel, tú tienes que subir a Jerusalén, a ver, así la gente te conoce. Y Jesús le dice, mi tiempo aún no ha llegado, mi hora aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En Juan 7, entonces dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Es decir, Jesús se manejaba por tiempos específicos, por kairos, por tiempos designados. Y ahora, cuando le vienen estos griegos, como que le va a decir ahora a los discípulos de él, cuidado, yo todavía no puedo tratar con gentiles, porque todavía no es la hora. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice en Efesios, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Los judíos los llamaban a ustedes gentiles incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero entonces Pablo dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Saben lo que Pablo está diciendo? Antes de la cruz, antes de que Cristo derramara su sangre, el gentil no se podía acercar. Era un extranjero. Estaban sin Cristo, sin esperanza. No eran ciudadanos de Israel. Eran ajenos, extranjeros al pacto de la promesa. Y no tenían esperanza ni Dios en el mundo. Pero ahora, Pablo dice, pero ahora ustedes han sido, ¿qué? Se han acercado, ¿por qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Bueno, cuando los griegos se le acercan a Jesús, todavía Él no había derramado su sangre en la cruz. Ahora ustedes van a entender por qué Él dice lo que va a decir ahora. Versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿De qué estaba hablando? ¿Estaba hablando de agricultura? No, estaba hablando de él. Estaba viendo unos griegos que se querían acercarles a él y él le está diciendo, todavía no llegó la hora. Todavía yo no derramé la sangre, porque cuando yo derrame mi sangre, ellos se van a poder acercar por medio de mi sangre. Esto es lo que dice Pablo. Por ahora están lejos, pero después dice Pablo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ustedes entienden lo que Jesús le estaba diciendo? Entonces, ¿de qué le está hablando? Le está hablando de su muerte. Le está diciendo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Le está hablando con términos hebraicos, ¿no? ¿Y qué le está diciendo? Yo tengo que morir. Y entonces ahora, en el versículo 27 dice, ahora está turbada mi alma.
¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces dice que vino una voz del cielo, lo he glorificado, que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús está ahora en el templo. Ha recibido la bienvenida de la gente que no entiende quién es él. Él lo que la gente quiere es un libertador. Quiere alguien que lo saque de la opresión romana. Y Jesús entonces no dice nada. No dice nada. En Juan no dice nada. En los otros evangelios, cuando Jesús entra al templo, cuando Jesús está entrando a Jerusalén, es interesante dónde Jerusalén, el templo de Jerusalén está sobre el monte de Sión. Después del monte de Sión hay una colina, hay un valle, así, un valle, es una colina y después un valle. Ese valle se llama el Valle de Cedrón. Eso, el Sión que se levanta, después hay un valle así, y después hay otro monte. Ese es el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos está mirando al Monte de Sión. En el medio del Monte de los Olivos y el Monte de Sión está el Valle de Cedrón. Jesús entonces, ¿qué hace? Se baja por el Monte de los Olivos y baja. Esa es la entrada a Jerusalén, bajando por el Monte de los Olivos. Y saben una cosa que interesante, yo no sé, pero esto es interesantísimo. Cuando en la bajada, yo me acuerdo la primera vez que fui, y entonces caminamos bajando por ese camino así del Monte de los Olivos al Valle del Cedrón, y justito al principio, allá arriba en el Monte de los Olivos, hay una tumba. ¿Sabe quién está enterrado ahí? Zacarías. Es como que Zacarías están ahí los huesos, pero ese es el Zacarías que profetizó de que él iba a venir sobre un pollino. Es como cuando Zacarías profetizó, dijo, yo lo estoy profetizando ahora, pero mis huesos lo van a ver. Y ahí están los huesos de Zacarías. Cuando Jesús entra por ahí, tiene que pasar por al lado de la tumba de Zacarías. Y cuando está bajando, entonces si ustedes leen a Lucas, si ustedes leen especialmente a Lucas, ¿se acuerdan lo que sucedió? Lo que sucedió es que la gente gritaba, y los discípulos, ¿se acuerdan qué dijeron? No griten, no hagan tanto ruido. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Si ustedes no permiten que esta gente grite, entonces ¿qué? Las piedras clamarán. Y escúchenme bien ahora lo que le voy a decir. Cuando él estaba diciendo de las piedras, no estaba hablando de las, se congeló. Ahí está. Bueno, pero me están escuchando, ¿verdad? Sí. Ok, yo no sé por qué, pero se ha congelado. No sé por qué. Pero seguimos. Es decir,